El libro Poesía Brasileña, Antología Esencial, edición de José Javier Villarreal. Y nos acompaña en el presidium precisamente el editor del libro, José Javier Villarreal, así como la poeta Gabriela Cantú Westeldar, para quienes pedimos un fuerte aplauso. Sin mayores preámbulos, los dejamos con ustedes para que nos den sus... Buenas tardes. Bueno, originalmente esta presentación era una entrevista que nos había pedido aquí Pepe, pero yo desobedecí un poco porque escribí la entrevista y se la mandé a José Javier. Entonces José Javier la trabajó y luego me la regresó, yo la volví a trabajar, entonces bueno, ya quedó un texto, es una entrevista escrita y bueno, pues decidimos leerla. Bueno, quiero agradecer al doctor José Celso Garza por invitarme a presentar este libro de José Javier Villarreal. También felicitarlo por la publicación del mismo en conjunto con la editorial Visor. Creo que la difusión de la poesía es fundamental para la formación y crecimiento de una sociedad, y la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León está haciendo su tarea con creces. Por supuesto, felicito a José Javier, a quien aprecio y respeto mucho. 1. El acto de la lectura y la selección de autores y poemas. Antología La Poesía del Siglo XX en Brasil, colección La Estafeta del Viento, publicado bajo el sello de Visor en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2012 y que reúne poemas seleccionados de la obra de 24 poetas, puede ser leída de varias maneras. El libro, que presenta los poemas en su idioma original, el portugués, y luego en su versión al español, nos da materia para una larga conversación con el autor. El antólogo de la obra, José Javier Villarreal, es también el traductor, por eso hablo de autor. Coincido con Yves Bonfoy cuando afirma que la traducción es creación en sí misma. En este volumen se conjugan dos trabajos que son de por sí complejos: el trabajo del antólogo y el del traductor. Una antología no es, o no debe ser, solamente el conjunto de una serie de textos de autores varios. Una antología es una propuesta de lectura. El antólogo selecciona una serie de autores de acuerdo a ciertos criterios. Y ese es uno de los tópicos a conversar con José Javier: el criterio o los criterios de selección. En el caso de los poetas consagrados y que ya han pasado la prueba del tiempo, resulta evidente, incluso indispensable, su presencia. Pero aún en estos casos, la selección de los poemas representa un trabajo como el del relojero o bien como el del arqueólogo. Es un trabajo que exige minucia. ¿Cuáles poemas elegir? ¿De cuáles libros? ¿Por qué? ¿Y en qué orden colocarlos? El cometido solo se puede lograr partiendo de una lectura amplia y detenida, una lectura hecha a través de los años. Para poder elegir un puñado de poemas, se tuvieron que haber leído muchos más. La lectura detenida, sin premura, paladeada e intuitiva, puede hacer que la selección del antólogo sea fructuosa. José Javier Villarreal ha probado ser un lector ferviente y voraz de poesía. Este hecho lo sabemos muchos de los que hemos pasado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y o por la Escuela de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Lo sabemos también los que lo hemos escuchado en sus aventuras sigilosas que se transmiten a través de Radio Nuevo León desde hace más de 10 años, y lo sabemos, por supuesto, sus lectores. De aquí se pueden desprender varias preguntas, pero me gustaría que nos centráramos en dos. En alguna conversación previa sobre tu trabajo como traductor, dijiste que uno de los momentos clave en tu acercamiento a los poetas brasileños ocurrió durante tu estadía en El Paso, Texas, mientras estudiabas tu maestría en escritura creativa. Háblanos de esto. Agradecer primero la presencia de ustedes, la gestión de Pepe y a Gabriela que estemos aquí. Esto se remonta al otoño de 1994 y me parece que al inicio de esta antología. Al comenzar mis clases de maestría,
me di cuenta que lo que estaba al final del camino era el doctorado. Sin embargo, este exigía varias cosas. Una de ellas era la comprensión lectora en 3 lenguas. Yo tenía, obviamente, el español y el inglés, pero nada más. Ahí acababan mis dominios. Un día de mucho sol, de mucho viento y lo que me parecía de mucho frío, ya que todavía no conocía el invierno del Paso, caminando por el campus, me encontré un anuncio donde se ofrecía un curso de portugués acelerado para hispanoparlantes. Me acordé del personaje de Aura, de Carlos Fuentes, por aquello que ese anuncio estaba destinado solo para mí. Pasado el invierno y la Navidad en Tecate y en El Paso, me inscribí en dicho curso. No era cierto que solo fuera para mí. Tenía muchos compañeros, pero solo un maestro que nos daría los 2 cursos de portugués. También me daría otro de literatura, ya en la maestría, del todo particular, por no decir único, sobre la generación del 98. Pero esa es otra historia. Enseguida hubo una química con el doctor Alberto Bagby Jr., que así se llamaba y espero que aún se siga llamando. Además, era un especialista sobre un escritor que conocía de nombre, pero nunca había leído, Joaquín María Machado de Asís. Este semestre, enero-junio de 2013, en el Colegio de Letras, aquí en la universidad, lo vimos en un curso y varios de mis alumnos redactaron trabajos sobre él. Creo que fue, de mi parte, un homenaje inconsciente, pero afectuoso, a mi primer profesor de portugués. Siguiendo con la química, esta también se dio con la lengua, con la poesía, con la música, con el cine, con la comida y con un imaginario audaz e inocente. Tenía a mi disposición un servicio de biblioteca a distancia que por 25 centavos de dólar podía pedir cualquier libro que se me ocurriera. Por las tardes, los viernes, frente al café La Dolce Vita, iba con mi amigo Blas Enras, no recuerdo su verdadero nombre, pero así lo llamábamos todos en casa, que tenía un negocio de renta de películas, Fellini, con una buena dotación de filmes brasileños. Rentaba una y me prestaba 3. Mi hijo José Pablo, que tenía entre 11 y 12 años, descubrió la película Alexander Nevsky, de Sergei Eisenstein, con música de Sergei Prokofiev, que significó un parteaguas en su vida, un antes y un después, tanto por la película como por la música. Otro caso de química. También estaba Barnes & Noble, donde pedía y compraba música brasileña. Y a la otra orilla del Río Grande, es decir, del lado del Río Bravo, estaba Ciudad Juárez, donde hacíamos parte de la despensa. Comíamos deliciosos cortes que, sin saberlo, me iban sensibilizando con la picaña que muchos años después, en 2011, degustaría en Sao Paulo, ya con plena conciencia de la antología que quería hacer. Pero, mientras tanto, Ciudad Juárez me brindaba la oportunidad de fotocopiar los libros que recibía por el servicio de biblioteca a distancia de poetas brasileños. La ilegalidad se convirtió en bálsamo, ya que 17 años después eran libros inconseguibles en la propia Librería Cultura de Sao Paulo. Obras completas de autores como Oswald de Andrade, Mario de Andrade o Vinícius de Moraes hoy son inconseguibles y yo pude trabajar con ellas. Espero que el brazo de la justicia, de la Santa Hermandad, no me alcance, que mi falta ya haya caducado. Manuel Bandeira fue el primer rayo que me cayó. Su poesía me deslumbró, me dejó fuera de lugar y a la hora de cobrar el penal me sentí fascinado por Murilo Mendes. Estrelas, Os Dois Lados, Mapa, Yandira, son poemas de una frescura y atrevimiento que me sobrecogieron
en todas las posibles acepciones de la palabra. Pero también la seducción de un libro como Sentimento do Mundo de Carlos Drummond de Andrade. Inmediatamente me puse a traducirlo. El pobre del doctor Bagby era constantemente abrumado por mis muchísimas dudas. Algunas las respondía, otras solo suspiraba como pidiendo clemencia al cielo y desaparecía por el pasillo de la facultad. Finalmente concluí la traducción y le envié el Premio Nacional de Traducción Literaria de Limba, donde obtuve una mención. Parte del jurado estaba integrado por el magnífico poeta y traductor Francisco Cervantes. La UAM, en coedición con Verdialago, haría la publicación. Pero los derechos no se otorgaron. Los nietos del poeta exigieron que fuera la traducción que hizo su padre de su abuelo muchos años atrás y que publicara la editorial Osada. El manuscrito, triste y acongojado, el mío, se fue al limbo. Tiempo después se desintegró. No así Bandeira, que me seguía conmocionando. Un día sí y otro también le leía mis traducciones a Minerva, ya que eran poemas que a mi juicio todos debíamos conocer. Un día, quizá un tanto abrumada por mi atosigamiento, me dijo que por qué no lo traducía. Yo, obediente, comencé a hacerlo. La traducción se publicó en 2000 por la UNAM y lleva por título Preparación para la muerte, que es un poema del autor. También conocí en esa época la antología de la poesía brasileña que hizo y dirigió la poeta norteamericana Elizabeth Pichet. Ella también se sintió fascinada por Manuel Bandeira. En enero de 1997 había terminado mi estancia en El Paso, estaba en Monterrey. Me queda claro que tus traducciones, al menos hasta hoy, no han sido por encargo. Y no es que eso tenga algo de malo. Pero al escuchar tu experiencia se puede entender que aquí fue surgiendo una suerte de enamoramiento que te llevó a cruzar las fronteras que pueden ser las lenguas. Al escuchar te da la impresión que asumes que en tu destino estuviera escrito tu encuentro con los poetas brasileños. Antes hemos leído, traducidos por ti, a Manuel Bandeira, a Murilo Méndez y al grupo de poetas que seleccionaste para la antología Estrellas Pájaros, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2005. Un libro, por cierto, muy bello, prácticamente un libro objeto, pues está acompañado de las obras de artistas plásticos como Gabriela Gutiérrez, Fernando Cervantes, Armando de la Garza y Roberto Révora, entre otros. Dicha antología, al igual que la que hoy presentamos, abre con Manuel Bandeira, nacido en 1886 y considerado uno de los pilares, si no el pilar principal, de la poesía brasileña del siglo XX. Estrellas Pájaros concluye con los poemas de Lúcio Cardoso, quien nació en 1912 y quien también destacó como novelista y dramaturgo en la década de los 30. En la antología La poesía del siglo XX en Brasil, algunos nombres desaparecen y otros más emergen. La poeta más joven, Claudia Roquete Pinto, nacida en 1963, es quien cierra este tomo. Háblanos de las exclusiones y las inclusiones, de las dificultades para elegir, de las apuestas y el riesgo en estas decisiones. Estrellas Pájaros es un homenaje a la capilla alfonsina a través de la figura emblemática de Alfonso Reyes. También puede ser un homenaje a Alfonso Reyes a través del valiosísimo acervo de la capilla alfonsina. Finalmente, sería un homenaje a los libros A la Pasión de Alfonso Reyes. Reyes fue embajador de México en Brasil durante la década de los 30. Antes lo había sido en Argentina. Desde Argentina, por ejemplo, apoya a su amigo Pablo Neruda para que sea trasladado de la India. Esto me emociona porque me imagino que Neruda, en esa época, ya orbitaba en ese libro mayor que es La residencia en la tierra. En Brasil, Reyes establece amistad
con Cecília Meireles, con Manuel Bandeira, con Murilo Méndez, con todo el medio intelectual y artístico. En este sentido, y en otros muchos, el material que contiene la Capilla Alfonsina es fundamental. Libros autografiados, testigos de época, revistas, cartas, fotografías, poemas, ediciones. Una conversación que no termina. Cuando llegué del Paso, en 1997, tenía 2 misiones por realizar. 2 misiones a la manera de Julio Cortázar, es decir, 2 asignaturas que yo mismo me imponía como urgentes e impostergables. Seguir leyendo, conociendo y traduciendo poetas brasileños y continuar un estudio sobre el Polifemo de Luis de Góngora. Ya no estaba en los Estados Unidos, ya no tenía el servicio de la biblioteca a distancia. Ahora estaba en Monterrey y parecía que todo era cuesta arriba. Sin embargo, estaba la Capilla Alfonsina en Ciudad Universitaria. A veces funcionaba el clima, a veces no, pero los libros sobre Góngora, sobre los poetas y las poéticas de los siglos XVI y XVII, allí estaban a mi entera disposición. No solo eso, también estaban los poetas brasileños con sus ediciones originales que le enviaban con afectuosas dedicatorias a su amigo Alfonso Reyes. Estaba en Monterrey y seguía descubriendo, gracias a Reyes, ese inmenso continente que es la poesía brasileña. Así que Estrellas Pájaros fue la posibilidad de reunir a los poetas que coincidieron con Reyes en el tiempo y en el espacio en que él fue embajador en Brasil. Además, se cumplía el 25 aniversario de la Capilla Alfonsina, y qué mejor forma de celebrar a una biblioteca que festejando el acervo que contiene. Los criterios para Estrellas Pájaros fueron 2 básicamente: que los poetas incluidos fueran contemporáneos a la estancia de Reyes en el Brasil y que los poemas seleccionados fueran realmente bellos, 2 por autor, pero sin desperdicio alguno. El diseño y la edición, con todo lo que esto implica, estuvieron al cuidado de Minerva, que era y es la directora de la biblioteca. Ella fue quien ideó la inclusión de la obra gráfica, quien la seleccionó, lo cual, como tú dices, le agrega otro valor, lo redimensiona como libro. Al cuidado de la edición también estuvo Pablo García. Con respecto a la antología, la poesía del siglo XX en Brasil, la historia y sus accidentes fueron otros. Comenzaré con los accidentes. Había traducido un libro de Drummond de Andrade que se había volatizado, una antología de Manuel Bandeira, otra de Oswald de Andrade, poemas de Haroldo de Campos para la revista sevillana Renacimiento, una selección de poemas y aforismos de Murilo Méndez y una antología de la poesía de Ledo Ivo que hice en colaboración con el propio autor. Era junio de 2011 y estaba en Sao Paulo, en la Casa das Rosas, centro cultural de la Avenida Paulista, donde se rinde culto a la figura y obra de Haroldo de Campos. Después de la lectura, que dimos un grupo de autores mexicanos, conversando con una editora de aquí de Monterrey, surgió la idea de que preparara una gran antología del poeta Ferreira Goulart. Yo, emocionado, esa misma noche corrí a la librería Cultura y compré la obra completa de Ferreira Goulart. Pero antes de abandonar Sao Paulo, con mis amigos brasileños, todos ellos poetas, críticos, profesores, editores y lectores de poesía, entre cervezas, pizzas, batatas a portuguesa, ovos de búfala, picaña y pirarucú del Amazonas, comencé mis indagaciones sobre una posible y a la vez ideal antología esencial de la poesía brasileña del siglo XX. Los nombres iban y venían.
las razones, los juicios, las valorizaciones, los excesos, las simpatías, las antipatías, los regionalismos, los amores, los rencores, el centralismo de Sao Paulo y Río, el sertão y el gran y complejo continente poético que bulle a lo largo y ancho del Brasil. De regreso, en el avión, iba devorando con fruición, como dijera un personaje de Borges, la poesía de Ferreira Goulart. En el aeropuerto de Bogotá tuve que pasar a una segunda revisión custodiado por 2 militares. Yo seguía leyendo a Ferreira Goulart. Llegué a Ciudad de México, después a Monterrey y seguía leyendo e impresionándome con la poesía de Ferreira Goulart. Ya en casa, frenéticamente, me puse a seleccionar y traducir sus poemas. Cuando ya tenía el primer gran borrador de mi antología, le puse un correo a la editora que había provocado tal actividad fabril. Me contestó excusándose que la disculpara, pero que se había confundido, que ya antes de nuestra conversación en Sao Paulo le había pedido a otro traductor la antología de Goulart y que lo sentía mucho, pero que con tanto trabajo que tenía, un lapsus así era natural. El oscuro y monocorde silencio de la indignación se hizo cargo de mí. Seguí trabajando mi antología y la envié a una editorial que se interesó en ella. Me contestaron amablemente que no podían editarla por razones económicas, que tendríamos que esperar. Seguí trabajándola y se la envié a Chus García de Visor. Chus me contestó enseguida diciéndome que ya había publicado el poema suyo de Goulart y que no tenía planes de volver a publicarlo por el momento, pero que me hacía una contrapropuesta, que quería publicar una antología de la poesía brasileña del siglo XX y que le gustaría que yo participara en ese proyecto, pero que aún no sabía cuándo lo haría. Quedé un tanto aturdido, entre emocionado y decepcionado, y guardé en un cajón mi antología de Ferreira Goulart. Al menos no era la primera vez que me pasaba y ya había desarrollado cierto callo de resignación. Los meses pasaron, la Navidad llegó, el último del año, el primero, y antes de la semana de Pascua estaba yo sentado en un restaurante de la Ciudad de México convenciendo a una editora de mi antología esencial de la poesía brasileña del siglo XX. Le exponía la lista de los autores y le daba mis razones de por qué debían ir. Me dijo que sí, que le interesaba, pero que tendríamos que publicarla solo en español con una mínima muestra de poemas en portugués al final, a manera de apéndice, por el costo que implicaría una edición bilingüe y que además tendríamos que esperar por razones de tiempo y obviamente de presupuesto. Me senté a esperar, pero seguí trabajando en ello. A finales de mayo de ese año de 2012, recibí un correo de Chus preguntándome si aún estaba dispuesto a hacer la antología. Yo le respondí que por supuesto, a lo que él contestó que la necesitaba para finales de octubre y que podrían ser 18 o 20 poetas, los que yo quisiera. Que la antología se publicaría en la colección La Estafeta del Viento, que coordinaba con el poeta Luis García Montero. También me preguntó si mi universidad estaría dispuesta a coeditar o comprar ejemplares. Inmediatamente hablé con Pepe y este me dijo, sin averiguar más nada, que adelante. Tenía poco más de 5 meses para hacerla. Es aquí donde acaban los accidentes y comienza la historia. Sin embargo, estos, los accidentes, vistos a la distancia y pasado el tiempo, se antojan como medulares, ya que sin ellos no habría antología. ¿Cómo hacer una antología panorámica de la poesía brasileña? Primero,
asumirse como un lector curioso y extranjero cuya lengua no es el portugués, sino el español. Tomar conciencia de una tradición hispánica, hispanoamericana. Entonces la antología, naturalmente, será para lectores de lengua española que no dominan el portugués y que su conocimiento de la poesía brasileña es parcial o deficiente. Se tratará de establecer un canon de la poesía brasileña del siglo XX para extranjeros, aquellos autores que un lector de lengua española deberá conocer de entrada. Una vez que se defina esta lista, se pasará a la selección de los poemas de los autores escogidos. El primer impulso será hacer una selección de los poemas más brillantes, no solo los más brillantes, sino también los más representativos. Pero hay poemas más amables que otros a la hora de pasar de una lengua a otra. Alguien podrá argumentar, y no sin algo de razón, que esto de la amabilidad es puro cuento y que se trata de la capacidad real del traductor para hacer su trabajo. Pero esto, estrictamente, no es un trabajo, es un acto de amor, un cortejo que realiza el traductor al poema escogido, y todo poema es un ser vivo, autónomo, individual e irrepetible. Así que, desde este tenor, habrá poemas más proclives que otros a pasar a otra lengua determinada. El antólogo y el traductor, que en este caso son la misma persona, se tienen que poner de acuerdo y llegar a un criterio válido para las dos partes. Se traducirán los poemas que, a juicio del traductor, tengan mayor brillo en español, pero que a la vez representen la obra toda de su autor. Así la antología comenzará a cobrar una unidad en su compleja diversidad. ¿Por qué 24 y no 22 o 18 poetas seleccionados? 18 de entrada se me hacían insuficientes para presentar la poesía brasileña del siglo XX al lector de lengua española. 22 era un número seductor, pues jugaba con la Semana de Arte Moderna, que inauguró oficialmente la poesía moderna en Brasil. Sin embargo, el número me seguía resultando insuficiente. Pero tenía que haber un número. No podía desbordarme en una antología sin fin que se convirtiera en un mero catálogo. Al menos esa no era mi intención. Después de muchas restas y sumas, de considerar autores que se fueron quedando fuera y de otros que llegaron a última hora y exigieron su lugar, llegué al número 24. Ni uno menos, ni uno más, a finales de octubre de 2012. Así se lo hice saber al editor y este no argumentó réplica alguna. Había construido mi ventana esencial a la poesía brasileña del siglo XX.